Un hombre cubierto con su propia mancha de vino, un restaurante lleno de gente que se apartaba y una camarera que pronunció unas palabras que le era imposible conocer. ¿Alguna vez has dicho algo sin comprender su verdadero peso? El Miware no solo servía comida, servía estatus, envuelto en manteles blancos y cristalería que reflejaba la luz como diamantes. El tipo de lugar donde una sola reserva podía tardar 6 meses, donde el personal se movía como sombras y donde ciertas mesas en ciertos rincones siempre se mantenían vacías hasta que él las necesitaba. El presidente Kwan entró por la puerta lateral aquel jueves por la noche, y el pulso del restaurante cambió, pero no se detuvo. Eso habría sido demasiado obvio, pero cambió la forma en que la presión atmosférica desciende antes de una tormenta. Era mayor que la mayoría de los clientes. Tal vez rondaba los 70 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que podría haber sido amable en otro tiempo, antes de que el paso del tiempo y las decisiones lo hubieran convertido en otra cosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba, y su caro traje gris le quedaba un poco holgado. No parecía un monstruo. Esa fue la primera mentira. El muda lo guió hasta la mesa de la esquina con una deferencia ensayada, el tipo de respeto que proviene del conocimiento y no de las suposiciones. Dos hombres con trajes oscuros se colocaron cerca de la entrada, con las manos nunca del todo relajadas y los ojos nunca del todo quietos. El presidente Kwan se acomodó en el asiento de cuero y alcanzó su copa de vino. Fue entonces cuando ocurrió. La copa se inclinó. El vino tinto salpicó la impoluta seda blanca, extendiéndose como sangre sobre nieve fresca. Su mano se retiró bruscamente, temblando ahora con más fuerza, y algo se reflejó en su rostro. No era vergüenza, sino miedo. El restaurante fingió no darse cuenta. Las conversaciones continuaron con el mismo volumen. Los tenedores tocaban los platos con la misma delicada precisión, pero los ojos observaban. Los ojos siempre observaban. Un camarero junior se acercó, profesionalmente preocupado. Señor, déjeme. La boca del presidente se movió. Sílabas coreanas, suaves y apresuradas, salieron en una voz que se quebró con algo crudo. El camarero se quedó paralizado y sonrió disculpándose. Lo siento, señor. No lo siento. Más coreano, ahora más rápido. Los dedos del presidente agarraron la servilleta, presionándola contra la mancha, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados. Su respiración se aceleró. El matraé apareció con una sonrisa diplomática en los labios. Señor, si nos lo permite, señaló hacia la salida con una sugerencia clara. La actuación del turista borracho ya había agotado su bienvenida. El guardia de seguridad se materializó. Con sus 108 Baolik, ya tenía la mano extendida hacia el hombro del presidente. Fue entonces cuando el presidente se quedó rígido. Abrió mucho los ojos, las pupilas se le dilataron y todo su cuerpo se quedó completamente inmóvil. El tipo de inmovilidad que proviene del trauma, de la memoria muscular de la supervivencia. Los dedos del guardia estaban a pocos centímetros. No lo toque. Todas las cabezas de los alrededores se giraron. Lily y Adam estaban cerca de la estación de servicio. Con una mano agarraba con fuerza su bloc de pedidos hasta arrugar el papel y con la otra ya buscaba una servilleta limpia. Tenía 24 años, el pelo recogido en un moño pulcro y la piel oscura que reflejaba la cálida luz. Llevaba 8 meses trabajando en la Miwir, manteniendo la cabeza gacha, llegando temprano y saliendo tarde, sin meterse nunca en situaciones que superaran su nivel salarial hasta ahora. Se movió entre el guardia y el presidente antes de que nadie pudiera detenerla. Su lenguaje corporal no era amenazante, pero era absoluto. Se arrodilló ligeramente, poniéndose a la altura de los ojos del hombre tembloroso. Y entonces hizo algo que lo cambiaría todo. Hizo una reverencia, no un simple gesto con la cabeza, sino una reverencia respetuosa de 90 de Kesodi, de las que requieren práctica para que parezcan naturales. Luego habló, con voz suave, con acento coreano, pero clara. Abuelo, la mancha es solo una sombra. Déjeme ayudarle a encontrar la luz. El restaurante pareció dejar de respirar. Los ojos del presidente se fijaron en su rostro. Abrió la boca,
pero no le salió ningún sonido. Entonces, contra todo pronóstico, sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió las manos temblorosas, no para coger la servilleta que ella le ofrecía, sino para agarrarle la muñeca con fuerza desesperada. Eoto, susurró. ¿Cómo? El pulso de Lillian se aceleró, pero mantuvo la voz firme. Suavemente, le quitó la servilleta empapada y la sustituyó por una limpia, guiando su mano para que la presionara contra la mancha. Gu Guanchanita Yogi está bien. Estoy aquí. El mat se quedó paralizado. Su compostura habitual se había desvanecido. El guardia había retrocedido 3 pasos, irradiando incertidumbre con su quietud. Los 2 hombres con trajes oscuros que estaban junto a la entrada se habían tensado como cuerdas, moviendo las manos dentro de sus chaquetas. Fue entonces cuando se abrieron las puertas principales. La temperatura y el limir bajaron 10 de Gormadak. Jun Kiwan no entró en la sala. La invadió. 36 años. Un Wishit Win de 8 límite de violencia controlada, envuelto en un traje negro que valía más que el alquiler anual de Lillian. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión. Su mandíbula era tan afilada que parecía capaz de cortar. Y sus ojos, Dios. Sus ojos eran de un negro que no reflejaba la luz, solo la absorbía. Esos ojos encontraron primero a su padre, luego a la mujer negra arrodillada a su lado, sosteniendo su mano. El mundo se redujo a ese momento. La expresión de Juni no cambió. Eso era de alguna manera peor que la ira, mientras cruzaba el restaurante con largas zancadas depredadoras. Sus guardaespaldas lo flanqueaban, pero no los necesitaba. La amenaza estaba en sus huesos, en la forma en que el instinto de supervivencia de la gente gritaba «¡Corre!» cuando se acercaba. Se detuvo a 1 metro de la mesa, miró el rostro manchado de lágrimas de su padre, miró la camisa arruinada, miró a Lillian. ¿Quién eres? Su inglés era perfecto, su acento era casi imperceptible, pero la pregunta cayó como una navaja. Lillian se levantó lentamente, obligándose a mirar esos ojos de obsidiana. Lillian Adams, soy camarera aquí. Tu padre estaba hablando en coreano con unos desconocidos. La mirada de Yuni no se apartó de su rostro. Qué conveniente. Yo le estaba ayudando. ¿De verdad? Se acercó y Lillian pudo oler una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Pólvora tal vez, o miedo. El suyo, no el de él. Mi padre sufre de celery. Confusión. Las personas que se aprovechan de esa confusión tienden a desaparecer. El presidente apretó con fuerza la muñeca de Lillian. Habló rápidamente en coreano, con voz más fuerte ahora, casi infantil en su insistencia. Los ojos de Yuni brillaron con algo que Lillian no pudo descifrar. Sorpresa, tal vez, o sospecha. Respondió en coreano, con tono severo. El presidente negó violentamente con la cabeza. Acercó a Lillian y habló más rápido. Dice que no se irá sin ti. La voz de Juni era plana, como si expusiera un problema que había que resolver. Dice que dijiste las palabras familiares que indicaban que eres su guía. Una pausa esperó con amenaza. ¿Dónde aprendiste esa frase? A Lillian se le secó la garganta. Mi exnovio me enseñó algo de coreano. Solo intentaba calmarlo. Me enseñó un poema sobre las sombras y la luz. Solo añadí la palabra mancha porque la recordaba de un anuncio de detergente. Estaba improvisando. Tu exnovio. Juni sacó su teléfono y escribió algo con movimientos rápidos y eficientes. ¿Nombre? No veo cómo eso es un nombre ahora. Daniel Kwan, pero murió hace 3 años, así que no lo veo. Los dedos de Juni dejaron de moverse. Su rostro, ya indescifrable, se convirtió en una máscara tallada en piedra. El silencio se prolongó tanto que Lillian oyó los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, mortalmente suave. Daniel Kwan era mi hermano. El restaurante se inclinó. Huyó de la familia hace 7 años. Nos dijeron que había muerto de una sobredosis en Seattle. Juni se inclinó y Lillian pudo ver su propio reflejo en esos ojos negros. Me estás diciendo que lo conocías, que él te enseñó el lema privado de nuestra familia. No sabía que lo era. ¿Qué más te enseñó? ¿Qué más te contó sobre nosotros? Nada.
Salimos juntos durante 6 meses. Me enseñó algunas frases en coreano porque yo quería aprenderlo. Murió y yo seguía estudiando porque le prometí que lo haría. Eso es todo. Juni la estudió como si fuera una ecuación que no cuadraba. Luego miró a su padre, que había dejado de llorar, pero que agarraba la mano de Lillian como si fuera un salvavidas. ¿Cuánto? Preguntó Juni. Lo siento. ¿Cuánto dinero necesitarías para venir con nosotros y cuidar de mi padre hasta que se estabilice? El matraí se materializó junto al codo de Lillian, con el rostro pálido. Señor Kwan, le aseguro que nuestro personal no lo está. No se lo estoy pidiendo a su empleador. Se lo estoy pidiendo a ella. Juni sacó su cartera y extrajo una tarjeta de crédito negra. Diga su precio. Lillian debería haber dicho que no. Debería haberse alejado del anciano tembloroso y de su aterrador hijo. Debería haber vuelto a su sección, a sus mesas, a su vida normal de sonrisas educadas y propinas decentes. Pero miró el rostro del presidente Kwan, la esperanza desesperada de sus ojos ancianos, y algo dentro de ella se rompió. Pensó en Daniel, que murió solo, en las promesas hechas a personas que nunca volvieron a casa. Tengo préstamos estudiantiles, se oyó decir, y las facturas médicas de mi madre, 80,000 en total. Juni ni pestañeó. Hecho. Pero no 80, 500,000. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Has apaciguado al perro rabioso del alma. Has dicho palabras que no deberías saber. O eres la mejor actriz que he visto nunca, o estás diciendo la verdad. Su sonrisa era muy fina. En cualquier caso, eres demasiado valiosa como para dejarte en un restaurante. Considera tus deudas saldadas. Se volvió hacia la matraí. Cobra su último sueldo a esta tarjeta. Ella ya no trabaja aquí. Señor, no puede. Sí que puedo. Lo he hecho. Juni finalmente apartó la mirada de Lillian y la matrae se estremeció físicamente. A menos que quieras negociar. La matrod dio un paso atrás. No, señor, no hay necesidad de negociar. A Lillian le daba vueltas la cabeza. Necesito tiempo para pensar. No. Juni hizo un gesto a uno de sus hombres, que se acercó con una tableta. En la pantalla apareció un contrato repleto de texto legal. Piensa mientras lees. Firma aquí. Vivirás en nuestra casa familiar. Cuidarás de mi padre. Y a cambio todas tus deudas desaparecerán. Si te niegas, y saldrás por esa puerta ahora mismo sin nada. Se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera sentir su calor. Podía ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Pero mi padre no te soltará la mano, y cuando tenga que sacarte por la fuerza, se volverá loco. Así que, en realidad, señorita Adams, la pregunta es, ¿cuánto vale tu conciencia? Era un chantaje disfrazado de oportunidad, una jaula pintada de oro. Lillian miró el contrato, al presidente, que la observaba con ojos antiguos y desesperados. Miró su propio reflejo en la pantalla oscura de la tableta y firmó. La sonrisa de Juni era victoriosa y sin alegría. Bienvenida a la familia, señorita Adams. Chasqueó los dedos y uno de los guardaespaldas sacó un elegante abrigo negro y se lo colocó sobre los hombros. El coche está esperando. Bienvenidos de nuevo, corazones fieros y soñadores de medianoche. Antes de sumergirnos, asegúrense de estar suscritos, denle al botón de me gusta y díganme desde dónde están viendo el video. Me encanta ver cómo nuestra pequeña familia de romance oscuro se extiende por ciudades, países y zonas horarias. Cada clic, cada comentario, cada muestra de amor que dejan aquí nos ayuda a seguir desentrañando juntos estas peligrosas historias de amor y traiciones de alto riesgo. Así que busquen un lugar tranquilo, bajen las luces y prepárense. Comencemos. El trayecto hasta la finca de Kwan fue un estudio de contrastes. El pequeño apartamento de Lillian podría haber cabido en el asiento trasero del todoterreno con espacio de sobra. El cuero era suave como la mantequilla, la temperatura interior estaba perfectamente regulada y las ventanas eran tan oscuras que no podía ver el exterior. Una cámara de privación sensorial sobre ruedas. El presidente Kwan se sentó a su lado,
con la mano aún agarrada a la de ella con una fuerza sorprendente para alguien supuestamente frágil. Murmuraba en coreano, fragmentos de frases que sonaban como oraciones o confesiones. Lillian captó algunas palabras que reconoció. Sol, sombra, luz, perdón, pero no pudo encajarlas en un todo coherente. Juni se sentó frente a ellos, en silencio, observando, siempre observando. Su mirada se sentía como un peso físico sobre su piel, y se encontró hiperconsciente de todo. La forma en que la camisa de su uniforme se ajustaba a sus hombros, el pulso acelerado en su garganta, el medallón de plata escondido bajo el cuello. Lo tocó a través de la tela. Un hábito nervioso. Junkie se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. ¿Qué es eso? ¿Un medallón? Era un regalo de Daniel. No era una pregunta. Era una afirmación que le golpeó como un puñetazo. Sí, enséñamelo. Lillian apretó la mano sobre el pecho en un gesto protector. Es personal. Ya nada es personal, señorita Adams. Renunció a ello cuando aceptó mi cheque. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y la distancia entre ellos se evaporó. Enséñamelo, o te lo quitaré. Ella le creyó. Lentamente sacó la cadena de debajo del cuello. El medallón era pequeño, de plata, deslustrado por el paso del tiempo, con caracteres coreanos grabados que ella nunca había podido traducir. Daniel siempre había evadido la pregunta cuando ella le preguntaba qué significaban. La expresión de Juni se estremeció por completo. Él extendió la mano y Lillian se estremeció, pero él solo levantó el medallón con una delicadeza sorprendente, girándolo para captar la tenue luz interior. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando vidrio. ¿De dónde lo has sacado? Ya te lo he dicho. Me lo dio Daniel. Este medallón era de mi abuela. Lo enterraron con mi hermano. Levantó los ojos hacia ella y eran negros como el vacío, vacíos de todo excepto de una furia fría. Así que, o eres una ladrona de tumbas, o mi hermano te dio la reliquia más sagrada de nuestra familia antes de morir. Soltó el medallón y este cayó sobre su piel como hielo, lo que significa que confiaba en ti. Te quería, tal vez. Su voz se redujo a algo apenas audible. Eso te hace muy peligrosa o muy útil. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. Se inclinó hacia ella con la voz apenas audible. Escóndelo debajo de tu camisa. Si mi padre ve esa plata, te matará antes de que lleguemos al puente. Manténlo escondido, Lillian. Siempre. La finca era una fortaleza disfrazada de lujo. 30 pisos de acero y cristal con vistas a Manhattan. Todas las ventanas reforzadas. Todas las entradas vigiladas. Lillian contó 6 controles de seguridad antes de llegar al ático. Todos los guardias iban armados y asintieron con precisión militar al pasar Chuni. El ático era un ejemplo de minimalismo y amenaza. Suelos de mármol blanco, ventanas del suelo al techo con vistas a la resplandeciente ciudad y muebles que parecían sacados de un museo. Todo eran ángulos agudos y superficies frías. Nada suave, nada cálido. Juni la condujo por un pasillo que parecía no tener fin, con el eco de sus pasos resonando. Se detuvo ante una puerta, sacó una tarjeta llave y le indicó que entrara. Tu habitación. Tu habitación. Era más grande que todo su apartamento. Una cama king size con sábanas de seda blanca. Un cuarto de baño con accesorios de mármol y oro. Un vestidor ya lleno de ropa de su talla exacta. Una jaula, pero dorada. La ropa es para ti, dijo Juni desde la puerta. Mañana por la mañana, alguien vendrá a informarte sobre la rutina de mi padre. Lo acompañarás a las comidas, a sus citas médicas, a donde quiera que tenga que ir. No saldrás de este edificio sin mi permiso. No contactarás con nadie de tu vida anterior. No hablarás con el resto del personal sobre asuntos familiares. Hizo una pausa y algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. Y no intentarás escapar. ¿Por qué no? Cerró la puerta y ella oyó cómo se accionaba la cerradura desde fuera. Su voz atravesó la madera, amortiguada pero clara, porque aún no estoy listo para decidir qué hacer contigo. Lillian se quedó sola en su hermosa prisión, con el cheque aún apretado en la mano, y se preguntó si Daniel había sentido ese mismo miedo sofocante y de estar atrapado antes de morir.
La mañana llegó con un suave golpe en la puerta. Lillian se despertó sobresaltada en la cama demasiado blanda, desorientada por las sábanas de seda y la ausencia de ruido del tráfico. Por un momento, olvidó dónde él estaba. Entonces, la memoria volvió y con ella, el peso de su nueva realidad. Volvieron a llamar a la puerta. Señorita Adams, estoy aquí para ayudarla a prepararse para el día. Una mujer de unos 50 años, coreana, con el rostro profesionalmente neutro, se encontraba en la puerta. Se presentó como la señora Song, la administradora de la finca, y procedió a explicarle las normas de la casa con eficiencia clínica. El médico de la finca la visitará en menos de una hora para realizarle un examen médico obligatorio y una extracción de sangre. Es el protocolo estándar del seguro para todos los nuevos residentes. No se niegue. Desayuno a las 7 p.m. El horario de medicación del presidente. Vestimenta adecuada para diferentes ocasiones. Las habitaciones que estaban prohibidas, que resultaron ser la mayoría. Lillian lo absorbió todo mientras su mente daba vueltas. La puerta estaba cerrada con llave anoche. La expresión de la señora Song no varió. Por su seguridad, señorita Adams, la finca tiene muchos protocolos de seguridad. Protocolos que me encierran. Protocolos que mantienen alejados los peligros. La mirada de la señora Song se agudizó. El señor Kwan tiene muchos enemigos. Ahora estás bajo su protección. Eso significa que debes seguir sus reglas. El presidente Kwan esperaba en la sala de desayunos, sentado a una mesa con capacidad para 20 personas, pero con solo 2 cubiertos. Parecía diferente a la luz de la mañana, más pequeño, más frágil, con un temblor más pronunciado en las manos. Cuando vio a Lillian, su rostro se transformó con una alegría infantil. Naig Ai, murmuró. Hija mía. Lillian se deslizó en el papel como si fuera un disfraz. Hizo una reverencia, habló en coreano con dulzura y le ayudó con el té. Él le contó historias inconexas sobre el alma, sobre su infancia, sobre los hijos que le decepcionaron y los que se marcharon. Sus palabras divagaban, daban vueltas sobre sí mismas, y cualquiera que le escuchara solo oiría la confusión de la senilidad. Pero Lillian observaba sus ojos, y sus ojos eran calculadores, agudos, siguiendo cada movimiento que ella hacía con una concentración depredadora. Más tarde, cuando ella lo ayudó a llegar a su habitación para su descanso de la tarde, él le agarró la muñeca con una fuerza repentina y despiadada. El temblor desapareció. Tiene sus ojos, dijo en un inglés perfecto y sin acento. Los ojos de mi hijo menor, ojos amables, ojos mentirosos. Entonces la confusión volvió como una cortina que cae, y él volvió a arrastrar los pies y a mostrarse débil, pidiendo su manta. A Lillian se le heló la sangre. Esa noche, incapaz de dormir, exploró los límites de su jaula. El ático era un laberinto de pasillos y puertas cerradas, pero finalmente encontró la biblioteca. 2 pisos de libros, sillones de cuero y una chimenea que parecía no haber sido utilizada nunca. Estaba buscando un libro cuando una voz rompió el silencio. No puedo dormir. Se dio la vuelta. Juni estaba en la puerta, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Sostenía un vaso de cristal con un líquido ámbar y tenía el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. No estoy acostumbrada a esto, dijo Lillian, señalando vagamente la opulencia que los rodeaba. No, estás acostumbrada a luchar, respondió él entrando en la habitación, y Lillian se encontró retrocediendo hasta que su espalda chocó con la estantería. Él se dio cuenta y algo depredador brilló en su expresión. Vuelves a tenerme miedo. Creía que ya habíamos superado eso. No hemos superado nada. Tú me compraste. Yo compré tus deudas. Hay una diferencia. Dio un sorbo a su bebida, sin apartar los ojos de ella, aunque admito que la línea es difusa. ¿Por qué estoy aquí realmente, Juni? Porque mi padre no te deja marchar. No, la verdadera razón. Dejó su copa en una mesita auxiliar y de repente se acercó a ella. Cada paso era deliberado, dándole tiempo para huir. Ella no pudo.
Él se detuvo cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler el whisky y algo más oscuro debajo. Rabia tal vez, o hambre. ¿Quieres la verdad? Su voz se volvió grave. Mi padre está jugando un juego que no entiendo. Tú eres una pieza en un tablero que no puedo ver y odio no conocer las reglas. Levantó la mano y Lillian contuvo el aliento, pero él solo se estiró para coger un libro de la estantería. Su brazo rozó el hombro de ella y una descarga eléctrica recorrió a ambos. Pero cada vez que te veo con él, siento algo que no sentía desde hacía años. ¿Qué? ¿Eh? Miró el libro que tenía en la mano, una antología de poesía coreana encuadernada en cuero, y algo vulnerable se abrió paso a través de su coraza. Un alivio, como si tal vez aún hubiera algo en esta familia que valiera la pena salvar. Le entregó el libro y sus dedos se tocaron. Ninguno de los dos se apartó. Daniel solía leer esto. Era el único de nosotros que aún creía en la belleza. A Lillian se le hizo un nudo en la garganta. Hablaba de ti, sin mencionar tu nombre, pero decía que tenía un hermano que cargaba con el peso del mundo porque nadie más podía hacerlo. Juni apretó la mandíbula. Nos abandonó. Eligió la muerte antes que a la familia. Eligió la libertad antes que la prisión. Hay una diferencia, ¿no? Su pulgar acarició los nudillos de ella, y el contacto fue tan suave que le dolió. Porque ahora mismo estás en una prisión, Lillian. Una prisión hermosa, pero sigue siendo una jaula. Y yo soy el alcaide. Se inclinó hacia ella y pudo ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía sentir su aliento en su mejilla. Pero me pregunto quién está realmente atrapado, tú o yo. Viéndote en estos monitores, incapaz de dejar de pensar en cómo te interpusiste entre mi padre y el peligro sin dudarlo. Juni, no debería desearte. Eres todo lo que no puedo permitirme desear. Pero Dios me ayude. Te deseo. Su mano le acarició la cara, la palma áspera contra la piel suave, y Lillian cerró los ojos. Dime que pare. Dime que esto está mal. Estaba mal, completamente mal. Pero cuando ella abrió los ojos, dijo, no te tengo miedo. Su control se hizo añicos. La besó como si se ahogara, como si fuera la salvación, como si fuera violencia envuelta en seda. Su boca reclamó la de ella con una intensidad que le dejó moretones, y Lillian le correspondió con igual ferocidad, agarrando su camisa con las manos y acercándolo más a ella. Él gimió contra sus labios, empujándola con más fuerza contra la estantería, y el libro de poesía cayó al suelo, olvidado. Luego se apartó de ella, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados. Esto es un error. Entonces, ¿por qué me besaste? Porque estoy condenado de cualquier manera. Cogió su bebida abandonada y se la bebió de un trago. Vete a la cama, Lillian, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Ella se fue, pero le era imposible dormir. Yacía en la oscuridad, tocándose los labios hinchados con los dedos, y se preguntaba si Daniel había advertido a su hermano sobre ella, si por eso Juni luchaba contra su atracción con tanta desesperación. Al otro lado de la finca, en una habitación que Lillian nunca había visto, el presidente Kwan estaba sentado frente a una serie de monitores. Observaba a su hijo pasearse por la biblioteca como un animal enjaulado. Observaba a la camarera dar vueltas en la cama, incapaz de descansar. Sonrió y la senilidad desapareció por completo de sus ojos. Te encontré, susurró a la imagen del medallón de Lillian, congelada en la pantalla. Ahora veamos si sobrevives a lo que viene después. Pasaron 3 semanas en una extraña realidad suspendida. Lillian cuidaba del presidente durante el día, escuchando sus divagaciones, ayudándole con las comidas, viéndole interpretar el papel de anciano confuso con inquietante perfección. Y por la noche, evitaba a Juni con la misma determinación, aunque sentía su presencia en todas partes, una fuerza gravitatoria que la atraía, incluso a través de las paredes, hasta la noche en que él apareció en su puerta a medianoche, vestido con un esmoquín, tendiéndole la mano. Ven conmigo. Lillian se quedó de pie en camisón y pantalones cortos, con la confusión luchando contra algo peligrosamente parecido a la expectación. ¿A dónde? A algún lugar donde los ojos de mi padre no puedan llegar.
Su expresión era indescifrable. Confía en mí, solo esta vez. No debería haberlo hecho, pero tomó su mano. El jardín de la azotea era un Edén secreto, a 30 pisos por encima del caos de la ciudad. Luces de hadas colgaban entre enrejados, flores exóticas florecían a pesar de la estación, y la vista hacía que Manhattan pareciera diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Había una mesa puesta con plata y cristal. Las velas parpadeaban con la brisa. ¿Qué es esto?, susurró Lillian. Una disculpa por la jaula, por los monitores que te roban la vida. Junkie le apartó la silla y cuando ella se sentó, se inclinó lo suficiente como para susurrarle al oído, por desearte cuando no tengo derecho. La comida fue íntima, cargada de una tensión tácita. Él le preguntó por su infancia, la enfermedad de su madre, los sueños que había abandonado cuando la realidad se interpuso. Y poco a poco, de forma imposible, el aterrador jefe de la mafia se disolvió en algo más humano. Un hombre que había heredado un imperio a los 19 años cuando su padre decayó, que había tomado decisiones que le atormentaban, que llevaba cicatrices visibles e invisibles. Nunca quise esta vida, admitió, con un tono quebrada en sus palabras cuidadosamente guardadas. Pero Daniel huyó y alguien tenía que mantener unido el reino. Así que me convertí en el monstruo que nuestro padre me entrenó para ser. No eres un monstruo. No sabes lo que he hecho, Lillian. A las personas a las que he hecho daño, las órdenes que he dado. Su mano encontró la de ella al otro lado de la mesa. Pero cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al ser humano. Entonces se levantó, la ayudó a ponerse de pie con delicadeza y la llevó al borde de la azotea. La ciudad se extendía bajo ellos. Un ser vivo de luz y sombra. Se avecinan problemas, dijo Juni en voz baja. Problemas federales. Llevan años preparando un caso contra la familia y están a punto de actuar. Se volvió hacia ella y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Si testificas contra mí, aunque sea sin saberlo, todo se vendrá abajo. No lo haría, lo sé, pero necesito asegurarme. Le tomó ambas manos y las apretó con suavidad, pero con desesperación. Cásate conmigo, Lillian. El mundo se inclinó. ¿Qué? Cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame protegerte de la única manera que sé. Sacó un anillo de su bolsillo, un diamante negro engastado en platino, oscuro como sus ojos, como los secretos que los unían. No te pido amor, te pido supervivencia. La tuya y la mía. Era una locura, imposible. Todo en ello estaba mal. La rapidez, las circunstancias, el propio hombre. Pero Lillian miró su rostro, la vulnerabilidad que ofrecía como una herida abierta, y se oyó decir, sí. La boda fue una ceremonia tranquila en la capilla de la finca, con la señora Song y dos guardias en los que Juni confiaba ciegamente como únicos testigos. Lillian llevaba un vestido que apareció en su armario, seda blanca que se ceñía a sus curvas, elegante y discreto. Juni vestía de negro, como siempre, pero sus ojos, cuando la vio, mostraban algo parecido a la reverencia. Los votos fueron tradicionales, pronunciados en inglés y coreano. Cuando el oficiante dijo, «¿Puedes besar a la novia?», Juni le tomó el rostro con ambas manos, acariciándole los pómulos con los pulgares, y la besó con una ternura devastadora. No era el beso desesperado y hambriento de la biblioteca. Era una promesa, una reivindicación, una rendición. La noche de bodas comenzó con champán y luz tenue en la suite principal. Una habitación en la que Lillian nunca había entrado antes. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad, y la cama dominaba el espacio, enorme y cubierta con seda plateada. Juni sirvió 2 copas y le entregó una a ella. Sus dedos se rozaron y ninguno de los dos se apartó. «Ahora eres mi esposa», dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, como si estuviera probando su peso. «Eso significa más para mí de lo que imaginas. ¿Qué significa para ti?». Dejó su copa y se acercó. «Significa que eres mía y que no te comparto con nadie». Sus dedos encontraron la cremallera en la espalda de ella y la bajaron con una lentitud agonizante. El vestido susurró al caer al suelo, acumulándose a sus pies,
y él contuvo el aliento. Dios, Lillian, eres... Ella lo silenció con un beso, poniéndose de puntillas para alcanzarlo, mientras sus manos desabrochaban los botones de su camisa. Él gimió en su boca, levantándola sin esfuerzo, con las piernas de ella envueltas alrededor de su cintura mientras la llevaba a la cama. Lo que siguió fue incendiario, una colisión entre una necesidad desesperada y una cautelosa moderación. Las manos de Juni recorrían su cuerpo como un territorio que conquistar y adorar al mismo tiempo. Era sorprendentemente gentil, atento a cada jadeo, cada estremecimiento, aprendiendo sus respuestas con intensa concentración. Cuando finalmente se unieron, se sintió como una culminación, como dos piezas rotas que formaban algo completo. Después de quedarse enredados en las sábanas de seda, Lillian apoyó la cabeza en el pecho de Juni y él trazó patrones abstractos con los dedos en su hombro. Su corazón latía con firmeza bajo la oreja de ella, y por primera vez desde que entró en este mundo, se sintió segura. Podría acostumbrarme a esto, murmuró, con sus manos inmóviles. Lillian, podríamos irnos, ¿sabes? Llevar a tu padre a algún lugar tranquilo. Dejar que el imperio caiga. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Levantó la cabeza para mirarlo, y algo en su expresión le hizo sentir un nudo en el estómago. Juni. Se incorporó, alejándose de ella, y de repente hubo una distancia entre ellos que no tenía nada que ver con el espacio físico. Cogió sus pantalones, sacó un cigarrillo, lo encendió con manos temblorosas, se acercó a la ventana, dándole la espalda, y el humo se enroscó en las sombras. El FBI está preparando un caso, dijo, con cuidado en cada palabra. Un caso rico que podría enviarme a la cárcel de por vida. Irán a por todos los que están cerca de mí. Intentarán que se vuelvan contra mí. Forzarán sus testimonios. Dio una calada y exhaló lentamente. El privilegio conyugal significa que no pueden obligarte a testificar contra mí. Aunque te arresten y te torturen, no pueden obligarte a hablar. El hielo inundó las venas de Lillian. ¿Qué estás diciendo? Este matrimonio. Su voz era plana, sin emoción. La máscara de jefe de la mafia volvía a su sitio. Es una estrategia legal, un escudo contra las citaciones. Por eso te pedí matrimonio, Lillian. No porque te quiera, sino porque necesito que guardes silencio. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Lillian agarró la sábana y se envolvió en ella, sintiéndose de repente desnuda en un sentido que nada tenía que ver con la ropa. Mientes. Ojalá fuera así. Finalmente se dio la vuelta y sus ojos estaban vacíos, muertos. Lo que acaba de pasar entre nosotros ha sido agradable, pero no cambia la realidad. Eres un activo y yo protejo mis activos. Eso es todo. La visión de Lillian se nubló. Vete. Esta es mi habitación. Vete. El grito se le escapó de la garganta, crudo y quebrado. Él se marchó sin decir nada más. Y Lillian se derrumbó sobre la cama que aún olía a él, a ellos, y sollozó sobre las almohadas de seda que no amortiguaban nada. Había sido tan estúpida, tan ingenua, pensando que un monstruo podía cambiar, que ella podía ser la que lo salvara. Había vendido su alma por un vacío legal. Y lo peor era que aún lo amaba. Las náuseas aparecieron 3 semanas después de la boda. Lillian apenas llegó al baño antes de que su estómago se vaciara, dejándola temblando y sudorosa en el frío suelo de mármol. Se dijo a sí misma que era el estrés, el dolor, el peso de vivir en una hermosa mentira. Pero cuando volvió a ocurrir a la mañana siguiente, y a la siguiente, no pudo negar la verdad. Estaba embarazada. La revelación no le produjo alegría, solo un frío terror. Llevaba en su vientre al hijo de un hombre que la había utilizado, se había casado con ella como escudo legal y ahora estaba atada a él de una forma que iba más allá de cualquier anillo. Lillian se paró frente al espejo del baño, con la mano presionada contra su vientre a un plano, y quiso gritar. No podía decírselo a Juni. Todavía no, tal vez nunca. Esa noche, incapaz de dormir, Lillian deambuló por los oscuros pasillos de la finca. La seguridad se había relajado en las últimas semanas. Ella había demostrado ser dócil, obediente, una buena prisionera. Se movió entre las sombras y fue entonces cuando escuchó la voz.
La voz del presidente Kwan, aguda y clara, sin atisbo de confusión. Lillian se pegó a la pared fuera de su estudio, con el corazón latiéndole con fuerza, y escuchó. No me importan las conexiones del juez. Está bloqueando la adquisición del puerto. Ocúpate de él. Hazlo limpiamente. Una pausa. No, no fue un accidente. Quiero que su familia sepa que fuimos nosotros. Envía un mensaje. El horror recorrió la espalda de Lillian. Era la voz del presidente, pero no la del anciano confuso y desorientado al que ella había estado cuidando. Era una voz dura y amenazante. La voz de un hombre que ordenaba muertes mientras desayunaba. Y la investigación del FBI, continuó el presidente. Que vengan. Mi idiota hijo se casó con la chica, tal y como sabía que haría. El privilegio conyugal está en juego. No tienen nada. A Lillian se le cortó la respiración. Ella había formado parte del plan desde el principio. La chica no sospecha nada. Cree que estoy senil, que está aquí por bondad. Niña tonta. Una risa oscura, pero cumple su propósito. Recita el lema, lleva el medallón, es el cebo perfecto. El último regalo de mi hijo menor antes de que me deshiciera de él. La habitación daba vueltas. Deshacerse de él, no una sobredosis. Deshacerse. Lillian se alejó de la puerta, con la mano sobre la boca para ahogar sus jadeos. Necesitaba correr para escapar, pero su cuerpo no le obedecía. Paralizada en el pasillo como una presa ante un depredador, regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y pasó el resto de la noche planeando una huida que no tenía salida. La mañana trajo consigo la rutina del presidente. Desayuno, medicación, conversación amable. Lillian desempeñó su papel, sonrió, hizo una reverencia y habló en coreano con suavidad, mientras su mente gritaba. El anciano la observaba con ojos reales, con las manos temblorosas buscando su ayuda, y ella quería romper la taza de té sobre su cabeza. «Qué buena chica», murmuró, acariciándole la mano. «Mi guía espiritual, mi luz en la oscuridad». Más tarde, cuando ella lo ayudó a llegar a su habitación para su descanso de la tarde, él le agarró la muñeca, no con la fuerza despiadada de antes, sino con suavidad, casi paternal. «Estás pálida, querida. ¿Te encuentras bien?» «Solo cansada», era Byoji, con los ojos agudos. «Solo por un momento. Deberías descansar más. Cuídate. Ahora comes por dos». El agua helada corrió por sus venas. «¿Qué?» La confusión volvió como nubes que cubren el sol. «¿Qué? ¿Qué he dicho?» Miró a su alrededor desconcertado. «¿Dónde está mi té?» «Pedí té». Lillian huyó. Se encerró en el baño, se subió la camiseta y se miró el vientre plano en el espejo. Él no podía saberlo. Era imposible. Ella misma acababa de darse cuenta. A menos que él la hubiera estado vigilando tan de cerca, observándolo todo, los golpes en la puerta de su dormitorio la hicieron sobresaltarse. «Señorita Adams, el presidente desea verla en su despacho». A Lillian le temblaban las manos mientras se vestía, preparándose para cualquier horror que le esperara. Caminó hacia el estudio como una condenada al patíbulo y cuando entró, el presidente estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el aspecto de un anciano confundido, excepto por sus ojos. Sus ojos eran agudos como los de un depredador. «Siéntese». No era una petición, ella se sentó. «Está embarazada de mi nieto». Lo dijo como un hecho, no como una pregunta. «Siempre lo sé. He observado a mi esposa durante 2 embarazos. Tienes esa mirada, pálida, cansada, resplandeciente bajo el miedo. No sé qué es, no me insultes con mentiras, niña». Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Dentro había registros médicos, resultados de análisis de sangre que ella nunca había autorizado. «Tengo gente en todas partes, incluso en la consulta de tu médico. La prueba de embarazo dio positivo hace 3 días. Has tenido demasiado miedo para comprobarlo». Lillian no podía respirar. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque voy a cambiar mi testamento». Sacó un documento legal y lo deslizó por el escritorio. «Este niño que llevas en tu vientre es el futuro. Sangre cuán pura, sin mancha por la debilidad de mi hijo. Voy a excluir a Juni. Todo irá al bebé. No puedes.
Puedo hacer lo que me plazca. Este es mi imperio. Se inclinó hacia adelante y la máscara cayó por completo. Juni siempre fue demasiado blando, como Daniel, pero este niño, nacido por necesidad y estrategia, será moldeado desde su nacimiento para liderar. Y tú, querida niña, lo criarás por mí. No, no, sonrió, y era la expresión de una serpiente. ¿Crees que tienes elección? Estás en mi casa rodeada de mis hombres, casada con mi hijo según mi diseño. Cada movimiento que has hecho desde que entraste en ese restaurante ha sido coreografiado por mí. Se levantó y rodeó el escritorio con pasos sorprendentemente firmes. Ahora ya no temblaba, ni mostraba debilidad. Llevas el futuro dentro de ti. Intenta huir y yo mismo te lo arrancaré. Intenta contárselo a Yonki y haré que te internar. ¿Quién te creería? La camarera paranoica que afirma que el viejo senil es el verdadero poder. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Ahora eres mía, Lillian. Cuerpo, alma y vientre. Acéptalo. La soltó, volvió a su escritorio y la confusión regresó como un disfraz. ¿Por qué lloras, querida? ¿Te he molestado? Oh, soy un viejo tan tonto. Por favor, toma un poco de té. Lillian corrió. Llegó a su habitación, cerró la puerta con llave, se apoyó contra ella y se deslizó hasta el suelo. Sus manos se envolvieron instintivamente alrededor de su estómago, protectoras, y susurró promesas desesperadas a la vida que crecía dentro de ella. De alguna manera nos sacaré de aquí, lo prometo. Pero las paredes se cerraban sobre ella y sabía la verdad. Estaba atrapada en una red tejida por un monstruo que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Y ella se había convertido en la pieza más valiosa del tablero. Lillian evitó a John Key durante 3 días tras la revelación del presidente. Era fácil hacerlo en una finca de ese tamaño, con rutinas que los mantenían separados. Pero el embarazo era cada vez más difícil de ocultar. El cansancio, las náuseas, la forma en que se tocaba inconscientemente el vientre cuando creía que nadie la veía. Tenía que decírselo, no sobre su padre. No podía probar nada. ¿Y quién la creería? Pero sobre el bebé, él tenía derecho a saberlo, aunque solo se hubiera casado con ella como escudo legal. Lo encontró en su despacho a altas horas de la noche, rodeado de papeles y del resplandor azul de múltiples monitores. Levantó la vista cuando ella entró y algo en su expresión se suavizó antes de que pudiera evitarlo. Lillian, tenemos que hablar. Le indicó la silla frente a su escritorio, pero ella negó con la cabeza. Algunas conversaciones requerían estar de pie, requerían la posibilidad de huir. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo. Juni se quedó completamente inmóvil, con el rostro pálido. ¿Qué? Estoy embarazada. Creo que de unas 5 semanas. Ella se retorció las manos. Sé que esto complica todo. Sé que el matrimonio era solo una parada. Él se levantó, rodeó el escritorio y antes de que ella pudiera retroceder, le tomó el rostro con las manos y le levantó la cabeza. ¿Llevas mi hijo? Sí. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces nada es complicado. Eres mi esposa. Este es mi hijo. Eso es lo único que importa. Pero dijiste, olvida lo que dije. Su pulgar le acarició el pómulo y su voz se volvió más grave. Mentí, Lillian. Me casé contigo por la protección legal. Sí, pero no es por eso por lo que te quería. Te quería porque me haces recordar lo que es ser humano, porque estoy completamente obsesionado contigo y no sabía cómo admitirlo sin asustarte. Apoyó la frente contra la de ella. Y ahora estás embarazada de mi hijo. ¿Y yo? La puerta de la oficina se abrió de golpe. Uno de los lugartenientes de Juni, pálido y presa del pánico. Señor, tenemos que irnos ahora mismo. Ha habido una brecha. La explosión interrumpió sus palabras. El mundo se convirtió en ruido, fuego y cristales volando por los aires. El cuerpo de Juni se estrelló contra el de Lillian, tirándola al suelo, con su peso aplastándola y protegiéndola al mismo tiempo. Ella sintió cómo se estremecía y oyó su gruñido de dolor. Y entonces solo hubo un silencio ensordecedor y olor a quemado. Juni. Su voz sonó extraña, distante.
Le tocó la espalda y su mano quedó manchada de rojo. Él rodó fuera de ella y pudo ver la metralla incrustada en su hombro. Su costado, la sangre extendiéndose por su camisa blanca como flores en flor. Levántate, jadeó. Un coche bomba. Vienen. Levántate. Más explosiones sacudieron el edificio. Se oyeron disparos desde algún lugar abajo. Lillian se puso en pie con dificultad. Agarró a Juni del brazo y juntas se tambalearon hacia la habitación del pánico que le habían mostrado durante su primera semana. El teniente yacía muerto en la puerta, con la mitad de la cara destrozada. No llegaron a la habitación del pánico. Aparecieron más guardias. Lillian esperaba que fueran leales y formaran un círculo protector. Llevaron a Juni al ala médica, y fue entonces cuando Lillian vio lo grave que era. Había sangre por todas partes. Su respiración era superficial y anómala. El médico gritaba órdenes y alguien intentó apartar a Lillian, pero ella se resistió con uñas y dientes. Soy su esposa. Me quedo. La operación duró horas. Lillian se quedó de pie contra la pared, cubierta con la sangre de su marido. Con una mano presionando su vientre, donde crecía su hijo, rezó a un Dios cuya existencia no estaba segura. Cuando terminó, el médico tenía el rostro sombrío. Está estable, pero no despierta. Podrían ser horas, podrían ser días. Despertará, dijo Lillian con absoluta certeza, porque la alternativa era impensable. Pero pasaron los días y Juni seguía perdido en la oscuridad que lo envolvía. La finca se convirtió en una fortaleza sitiada. Las familias rivales olieron sangre en el agua, y los lugartenientes rondaban como tiburones, discutiendo sobre quién debía liderar, quién tenía la autoridad. Lillian se sentó junto a la cama de Juni, le tomó la mano, que no respondía, y le susurró todo lo que nunca le había dicho. Te amo. Siento no habértelo dicho antes. Por favor, vuelve. Nuestro bebé te necesita. Yo te necesito. Al tercer día, los lugartenientes acudieron a ella. Señora Kwan, necesitamos decisiones. El acuerdo del puerto, la investigación federal, los territorios. Encárguense ustedes, dijo sin apartar la mirada del rostro de Juni. Con respeto, solo eres la esposa. No tienes autoridad. Algo dentro de Lillian se rompió. Se levantó, se giró y miró a esos hombres que habían servido a la familia Kwan durante décadas. No soy solo la esposa. Soy la que pronuncia el lema de la familia. Soy la que el presidente llama su guía espiritual. Y soy la madre del heredero de este imperio. Señaló al hombre inconsciente en la cama. ¿Cumplirán con sus deberes o encontraré a gente que pueda hacerlo? ¿Me han entendido? Miró al teniente llamado Lee. Y para aquellos que traicionen a esta familia, sigan los protocolos establecidos. No me importa lo severos que sean. Ejecuten la pena. Se marcharon avergonzados. Esa noche, el presidente apareció en la puerta. La máscara había desaparecido. Miró a su hijo inconsciente con algo que podría haber sido arrepentimiento en un hombre capaz de tal emoción. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó Lillian. Uno de mis tenientes. Pensó que, con Juni fuera, podría tomar el control. El presidente sonrió. Se equivocó. Ya me he encargado de él. ¿Te refieres a matarlo? Me refiero a encargarme de él. La miró y su expresión era casi cariñosa. Eres más fuerte de lo que pensaba. Bien, necesitarás esa fuerza para lo que viene a continuación, que es, mi hijo despertará y cuando lo haga, irá a la guerra. La pregunta es, ¿será su arma o su debilidad? Lillian miró el cuerpo inmóvil de Juni, conectado a las máquinas que lo mantenían con vida. Miró al futuro que crecía dentro de ella. Seré lo que él necesite que sea. La sonrisa del presidente se amplió. Buena chica. 2 días después, Lillian supo el nombre del lugarteniente. Lee. Llevaba 20 años con la familia. De confianza, fiable. El presidente hizo que tiraran su cuerpo al puerto con un cartel colgado al cuello por traicionar a la familia Kwan. Lillian lo había ordenado y no sintió nada. La chica que había sido camarera, hacía solo unos meses había desaparecido, consumida por el fuego y la sangre. En su lugar había alguien más duro, alguien que podía mirar a la muerte sin pestañear, alguien que podía sobrevivir en este mundo. Cuando Juni finalmente despertó al séptimo día, su primera palabra fue el nombre de ella.
La segunda fue, el bebé está a salvo. Le prometió ella y lo besó como si fuera oxígeno. Te escuché, murmuró él contra sus labios. Cuando estaba inconsciente, escuché todo lo que dijiste. Entonces sabes que sé que me amas y sé que ordenaste la ejecución de Lee. Sus ojos se clavaron en los de ella. Estoy orgulloso de ti y aterrorizado por ti, porque una vez que cruces esa línea, Lillian, no hay vuelta atrás. Pensó en la chica que había estado sirviendo vino a gente que nunca la veía. Pensó en el medallón de Daniel, en las promesas hechas a los muertos, en la vida que crecía dentro de ella y que necesitaba protección. Bien, dijo, no quiero volver atrás. Tras 2 meses de lenta y agonizante recuperación, Juni volvió por fin a las reuniones y dirigió el imperio desde su cama, cuando los médicos no le permitían caminar. Lillian se mantuvo cerca, interpretando el papel de esposa devota, mientras sentía cómo se intensificaban los síntomas del embarazo. El bebé tenía ahora 14 semanas, un pequeño secreto que crecía cada día más. Ella revisaba los contratos del puerto porque, al parecer, ahora se encargaba de revisar los contratos. Cuando Juni se despertó de su siesta vespertina, ella se acercó inmediatamente a su lado. Le ayudó a sentarse y le ajustó las almohadas. Él le cogió la mano, la atrajo hacia él para darle un beso que comenzó siendo suave y rápidamente se convirtió en algo más desesperado. El médico dijo que nada de actividades extenuantes, murmuró ella contra su boca. Que el médico se vaya al infierno. Su mano se deslizó hasta su cintura y ella se estremeció. Él se apartó inmediatamente. ¿Qué pasa? Nada. Solo que... Pero su mano ya se estaba moviendo, buscando el pequeño bulto de su vientre que se estaba volviendo imposible de ocultar. Sus ojos se agrandaron. Se te nota un poco. Miró fijamente su vientre como si contuviera los secretos del universo. Y luego hizo algo que le rompió el corazón. Sonrió, sonrió de verdad. Una sonrisa auténtica, sincera y hermosa. Vamos a tener un bebé. De verdad. La tiró sobre la cama a su lado, con cuidado de no lastimarse, y la rodeó con sus brazos de forma protectora. Voy a ser padre. Tú vas a ser madre. Vamos a... La puerta del dormitorio se abrió. El presidente estaba allí, lúcido y perspicaz. Juni, tenemos que hablar de la situación federal. Ahora no, padre. Sí, ahora. Los ojos del anciano se posaron en Lillian, y ella vio el cálculo en ellos. A menos que prefieras discutirlo delante de tu esposa. Junkie apretó la mandíbula. Danos un momento. Lillian se levantó, le besó la frente y los dejó con sus oscuros asuntos. Pero se quedó escuchando en la puerta, porque había aprendido que sobrevivir significaba conocer los secretos de todos. El FBI se está moviendo más rápido de lo previsto. El presidente dijo que harán arrestos dentro de un mes. Tienes que prepararte. Estoy preparado. Lillian no puede testificar. No, pero se está convirtiendo en una distracción. Te vuelves blando cuando estás con ella. Débil. Necesito que te concentres. Es mi esposa. La madre de mi hijo. Es un lastre. La voz del presidente se volvió fría. Encárgate de ello o lo haré yo. Lillian se alejó de la puerta, con el corazón acelerado. Sabía lo que significaba encargarse de ello en este mundo. Tenía dos opciones, huir o luchar. Eligió mal. Esa noche preparó una maleta con lo imprescindible, nada que llamara la atención, y planeó escapar durante el cambio de guardia de la madrugada. Iría a un refugio para mujeres, denunciaría violencia doméstica y desaparecería en el sistema hasta que naciera el bebé. Después, no lo sabía paso a paso. Pero cuando intentó salir de su habitación a las 4:00 AM, la puerta no se abrió. Estaba encerrada. Y cuando amaneció, la señora Song apareció con el desayuno y un mensaje. El señor Kwan va a ser trasladado al hospital para una cirugía de seguimiento. Ha pedido que usted se quede aquí y descanse. Quiero ir con él. Me temo que eso no es posible, señora Kwan. La expresión de la mujer era comprensiva, pero firme. Órdenes del médico. Lillian estaba atrapada de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, más definitivo.
La señora Song le susurró la noticia mientras recogía la bandeja de la cena. El presidente ha ido al ala de seguridad para su diálisis. Las cámaras de su pasillo estarán grabando en bucle durante los próximos 10 minutos. Si va a pasar algo, debe pasar ahora. Goonie regresó 3 días después. Lillian esperó en su dormitorio, ensayando lo que diría, cómo explicaría su intento de fuga. Pero cuando él entró por la puerta, algo no iba bien. La miró con confusión. ¿Quién eres? El mundo se detuvo. Juni, esto no tiene gracia. Lo digo en serio. ¿Quién demonios eres y por qué estás en mi dormitorio? Se volvió hacia el guardia que estaba detrás de él. Sáquela de aquí, señor. Es su esposa. ¿Mi esposa? Se rió y fue cruel. No tengo esposa. Nunca me casaría. La miró de arriba abajo con evidente disgusto. ¿Alguien como ella? Sáquenla de aquí. Las piernas de Lillian se doblaron. El bebé, Junie, estoy embarazada de tu bebé. No te conozco. Su voz era plana, definitiva, y estoy seguro de que nunca te toqué. Sea cual sea el juego que estés jugando, se acabó. Hizo un gesto impaciente al guardia. Sáquenla de aquí. Denle el dinero que sea necesario para que se calle, pero quiero que se vaya. La arrastraron fuera, no con delicadeza. Ella se resistió, gritó su nombre, le rogó que recordara, pero su expresión no cambió. El hombre que la había abrazado, amado, susurrado promesas contra su piel, ese hombre había desaparecido. En su lugar estaba el monstruo que todos temían. La dejaron en la calle, fuera de la finca. Mientras el guardia la empujaba, le puso un sobre pesado en la mano, oculto a las cámaras. Del jefe, murmuró el guardia, dejando de lado su crueldad por un instante. ¡Corre! Lillian estaba en la acera de Manhattan a las 9:00 p.m. Dentro del sobre no solo había $500. Había un teléfono desechable, una llave de un trastero y una nota escrita con letra apresurada. Lo siento. Lillian Adams, señora Kwan desde hacía exactamente 2 meses, estaba en la acera de Manhattan a las 9:00 p.m., embarazada de 4 meses, y sintió que su corazón se hacía añicos, en pedazos demasiado pequeños para volver a unirlos. Caminó sin saber a dónde, simplemente caminó, hasta que sus pies la llevaron al único lugar que tenía sentido, el Mirror, donde había comenzado esta pesadilla. Se quedó al otro lado de la calle, mirando la elegante entrada, y quiso reírse de la broma cósmica que era todo aquello. Su mano se deslizó hacia el medallón que aún llevaba, el medallón de Daniel, el medallón del presidente, la llave de todo. Lo abrió por primera vez desde la muerte de Daniel. Dentro había 2 fotografías, una de un niño con ojos bondadosos riéndose de algo fuera de cámara. La otra era un mapa. No era un mapa detallado, solo un simple dibujo lineal de calles y una X y caracteres coreanos que no podía leer. Lillian tenía suficiente dinero para una habitación de motel barato y una aplicación de traducción coreana. Tomó una foto de los caracteres, los introdujo en la aplicación y apareció la traducción de dónde había escondido su padre las pruebas. Se le cortó la respiración. Daniel no había huido para escapar de la familia. Había descubierto algo, algo que el presidente necesitaba ocultar, y por eso había muerto. Y había dejado la prueba a la única persona de la que nadie sospecharía, su novia estadounidense, que no sabía leer coreano. Lillian se sentó en la colcha manchada del motel, con la mano sobre su creciente vientre, y tomó una decisión. Si Goonie realmente la había olvidado, si esa parte de él había desaparecido, entonces no tenía nada que perder. Pero podía asegurarse de que el monstruo que lo había orquestado todo, que había matado a Daniel, que había amenazado a su hijo, finalmente enfrentara las consecuencias. Encontraría las pruebas del presidente y reduciría su imperio a cenizas. La habitación del motel costaba $40 la noche, y Lillian estiró sus $500 al máximo mientras planificaba. El mapa del medallón conducía a una dirección en Queens, un almacén que había cerrado hacía 5 años y que ahora no era más que una estructura oxidada detrás de una valla metálica. No era un local de alquiler, era un contenedor de transporte privado comprado a través de una empresa ficticia, pagado por adelantado durante 20 años.
Daniel había planeado una estrategia a largo plazo. Ella fue por la noche, escaló la valla a pesar de su creciente barriga y encontró el número de la unidad marcado en el mapa. La cerradura aún estaba intacta, pero oxidada. La rompió con una piedra y mucha determinación. Dentro había cajas, documentos y registros financieros que probaban que el imperio del presidente se había construido sobre el tráfico de armas, la extorsión y el asesinato. Pruebas que derribarían no solo a la familia Kwan, sino a la mitad de la infraestructura criminal de la ciudad. Daniel había estado reuniendo pruebas, probablemente con la intención de acudir al FBI cuando el presidente descubriera su traición. Lillian lo fotografió todo con su teléfono, el móvil barato que había comprado con sus últimos $20. Luego llamó a la única persona en la que podía pensar, su antigua compañera de piso de la universidad que se había convertido en periodista. María, soy Lillian. Tengo una historia para ti, pero tenemos que vernos en un lugar público, en un lugar seguro. Quedaron en una cafetería en Midtown. Al mediodía del día siguiente, Lillian entregaría las pruebas. María publicaría la historia y el presidente finalmente se enfrentaría a la justicia. Lillian se permitió tener esperanza. Volvía al motel, atravesó el callejón detrás de la Mir, porque, al parecer, no pudo evitar volver al lugar de su caída cuando se dio cuenta de que no estaba sola. 3 hombres bloqueaban ambos extremos del callejón. «Señora Juan», dijo el del centro, y ella lo reconoció. Uno de los guardias personales del presidente. «Ha sido difícil localizarla. Ya no me llamo así. No importa cómo te llames. Llevas sangre Juan. El presidente la quiere». Sacó un cuchillo y la luz de la calle se reflejó en la hoja. Podemos hacerlo fácil o difícil. De cualquier manera, el bebé viene con nosotros. La mano de Lillian se llevó al vientre, protectora y desesperada. «Por favor, déjenme ir. Desapareceré. Nunca volverás a saber nada de mí. No es una opción. Las órdenes son órdenes». Intentó huir, pero ellos eran más rápidos. Estaban entrenados para eso. Unas manos la agarraron por los brazos y la estrellaron contra la pared de ladrillo. La hoja del cuchillo se clavó fría contra su garganta, lo suficientemente alta como para ser letal, lo suficientemente lejos como para mantener al bebé a salvo. Lillian cerró los ojos y susurró una disculpa al niño al que no había podido proteger. Entonces, el mundo estalló en violencia. Una figura emergió de la lluvia, porque, por supuesto, ahora estaba lloviendo. Toda esta escena desastrosa necesitaba lluvia. Y lo que siguió no fue una pelea. Fue una masacre. Juni se movía como la muerte misma. Cada golpe era preciso y brutal. El cuchillo cayó con estrépito sobre el pavimento mojado. Los cuerpos le siguieron. En 30 segundos, todo había terminado. Los guardias estaban muertos o moribundos. Y Juni se quedó de pie bajo la lluvia, con la sangre mezclándose con el agua en sus manos, su cara y su ropa. Se volvió hacia Lillian, y sus ojos estaban salvajes, feroces, nada que ver con la confusión vacía de antes. ¿Te hicieron daño? Ella no podía hablar, no podía procesar, solo miraba fijamente. Él cruzó la distancia que los separaba. Sus manos se cernían sobre el cuerpo de ella como si tuviera miedo de tocarla, comprobando si tenía heridas sin entrar en contacto. «El bebé es el bebé. ¿Te acuerdas de mí?» Las palabras salieron entrecortadas. «Nunca te olvidé». Finalmente sus manos se posaron en su rostro, acariciándolo como si fuera algo precioso. «Tuve que hacerte irte, Lillian. Mi padre sabía que lo estaba investigando. Sabía que iba a actuar en su contra. Mientras estuvieras en esa casa, eras un objetivo. La amnesia». Su voz se quebró. Era la única forma de sacarte de allí sin que él sospechara. Necesitaba que pensara que no significabas nada para mí. «Tú me abandonaste. Te salvé la vida». Las palabras salieron duras, desesperadas. «A ti y a nuestro bebé. No podía protegeros allí, no con sus ojos por todas partes. Pero aquí fuera, donde no significabas nada para él, estabas a salvo». Las lágrimas se mezclaron con las lluvias en su rostro, hasta que descubrió que tenías el medallón, que sabías lo de Daniel. Entonces los envió. «¿Cómo sabías dónde estaba? He tenido gente vigilándote desde el momento en que te fuiste. ¿Crees que realmente te dejaría ir? ¿Dejarte enfrentarte al mundo sola, embarazada y sin recursos?»
Su risa fue amarga. Soy un monstruo, Lillian, pero soy tu monstruo y protejo lo que es mío. Ella quería golpearlo, maldecirlo, hacerle daño como ella había estado sufriendo. En cambio, lo besó con toda la rabia, el alivio y el amor que la habían estado destrozando. Él le devolvió el beso como si se estuviera ahogando, como si fuera su salvación, rodeándola con sus brazos. Ten cuidado con su estómago. Y se quedaron allí, bajo la lluvia, rodeados de cadáveres, y se hicieron promesas que sabían a sangre. Vamos a acabar con esto, dijo Juni contra su boca. Esta noche, el reinado de mi padre termina esta noche. Tengo pruebas, todo lo que Daniel ha recopilado. Lo sé, llevo meses preparando mi propio caso. Se apartó lo suficiente para mirarla. Pero las pruebas traen juicios con abogados del FBI. Esta familia no funciona así. Entonces, ¿cómo? Su sonrisa era afilada como una navaja. Lo tomamos todo, todo el territorio, todos los lugartenientes, todas las conexiones. No destruimos el imperio, Lillian. Lo reclamamos juntos. Pensó en la chica que había servido el vino, que había sido amable con los ancianos temblorosos que creían en la redención. Esa chica estaba muerta, asesinada en un callejón detrás de un restaurante que nunca supo su nombre. ¿Qué tengo que hacer? El Juan que se quedaba a medianoche era una bestia diferente. Lillian y Juni entraron por la puerta de servicio, el único lugar donde la vigilancia de su padre tenía un punto ciego, un descuido de hacía décadas que Daniel había descubierto y nunca había compartido con nadie más que con su hermano. Juni se movía como un fantasma por su propia casa. Lillian lo seguía de cerca. Primero reunieron aliados, guardias que habían servido a Jun-Ki durante años, que le eran leales a él y no al presidente. Conversaciones tranquilas en rincones oscuros, promesas hechas y cumplidas. A las 12 tenían 12 hombres, suficientes. El presidente estaba en su estudio, como era de esperar. El anciano nunca dormía, solo se sentaba en su silla como una araña en una telaraña, vigilando las pantallas y haciendo llamadas. Juni y Lillian entraron sin llamar. El presidente levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa. Juni, qué detalle que te acordaras. Su mirada se deslizó hacia Lillian. ¿Y has traído a la comerciante embarazada? Aún mejor. Se acabó, padre. La voz de Juni era tranquila. Sé lo de las transacciones en el mercado negro, los asesinatos, lo que le hiciste a Daniel. Daniel era débil. Habría destruido todo lo que yo había construido. El presidente se puso de pie y su mano se mantuvo firme, sosteniendo una pistola que parecía haberse materializado de la nada. Igual que tú eres débil, dejando que una mujer te ablande, te haga cuestionar las cosas. No estoy cuestionando nada. Juni dio un paso adelante, y 6 pistolas se amartillaron detrás de él, apuntando al presidente. Sé exactamente lo que hay que hacer. La risa del presidente era genuina, encantada. ¿Vas a matar a tu propio padre después de todo lo que te he enseñado? No. Lillian dio un paso adelante y todas las miradas se volvieron hacia ella. No vamos a matarte. Eso sería misericordia. La sonrisa del presidente se tambaleó. Te internaremos, continuó Lillian, en un centro estatal. Te diagnosticarán demencia avanzada, un peligro para ti mismo, y pasarás el resto de tus días exactamente como fingías estar, confundido, indefenso, atrapado en una mente que ya no funciona. La comprensión se reflejó en los ojos del presidente, seguida de furia. No puedes, ya lo he hecho. Juni levantó una tableta. 2 médicos lo han firmado. El papeleo está presentado. El transporte llegará en 1 hora. El presidente apuntó con su arma a Lillian. Entonces la mataré a ella y al mocoso que lleva dentro. Si no puedo tener mi imperio, dijo Lillian, con una voz clara y perfecto coreano. Haraboji Beacho, abuelo, encuentra la luz, el lema familiar, las palabras que Daniel solía decirle cuando era joven, antes de que el monstruo consumiera al hombre. La mano del presidente tembló y por un momento la confusión se apoderó de su rostro. Confusión real, no la máscara que llevaba en ese instante de vacilación. Lillian apretó el gatillo, no para matar, sino para dispararle en el hombro, tal y como habían planeado.
El arma cayó de su mano y él se derrumbó con un grito de dolor y sorpresa. Esto es por Daniel, dijo ella en voz baja, y por todas las vidas que destruiste para construir tu reino. Llegó el transporte. El personal médico no hizo preguntas porque les pagaban para que no las hicieran. Subieron al presidente a una camilla y lo sedaron cuando empezó a gritar sobre imperios y traición. Sus últimas palabras mientras lo sacaban en silla de ruedas fueron: «Te convertirás en mí, Juni. Ya lo verás. El poder corrompe y tú ya estás corrompida. Ese bebé os condenará a ambos». Entonces falleció. El imperio necesitaba un líder. Los lugartenientes se reunieron al amanecer, esperando que Juni ocupara el puesto de su padre. En cambio, él y Lillian entraron juntos en la sala de conferencias, con la mano de él en la espalda de ella y la cabeza de ella bien alta. Juni señaló la cabecera de la mesa. «Caballeros, permítanme presentarles a su nueva jefa». Lillian se sentó en la silla del presidente, la que había ostentado el poder durante 40 años. Colocó su antigua etiqueta con el nombre Lemmiwir sobre la superficie de caoba, un recordatorio de dónde venía, quién había sido. «Sé lo que están pensando», dijo, mirando a cada uno de ellos por turno. «¿Quién es esta mujer? ¿Esta forastera? ¿Esta?». Sonrió. «Una camarera que cree que puede dirigir un imperio». Silencio. «Soy la mujer que mantuvo dócil al presidente durante meses, la que aprendió sus códigos, sus redes, sus debilidades mientras le servía el té. Soy la mujer que lleva el aire a esta familia». Su mano descansó sobre su estómago. «Y soy la mujer que va a sacar a esta organización de las sombras y convertirla en algo parecido a la legitimidad. No porque sea buena, sino porque soy lo suficientemente inteligente como para saber que las viejas costumbres están muriendo». Uno de los lugartenientes más antiguos se puso de pie. «Y si nos negamos», Juni dio un paso adelante, y la amenaza era implícita. «Entonces correréis la misma suerte que Lee». El Ejid. Uno por uno se arrodillaron. Los siguientes 6 meses fueron una brutal lección sobre el poder. Lillian aprendió a hablar el lenguaje de la violencia sin pestañear, a ordenar acciones que antes habría considerado impensables, a dormir por la noche a pesar de la sangre en sus manos. La investigación del FBI se derrumbó sin el presidente como objetivo. Se mantuvo el privilegio conyugal. El imperio cambió bajo la dirección de Lillian. Seguía siendo criminal, pero más estratégico, más cuidadoso. El comercio ilegal de armas terminó. Los ejecutores más brutales se retiraron discretamente. No fue exactamente una redención, sino una evolución. Su hija nació en una fría mañana de enero. Juni la sostuvo con lágrimas corriendo por su rostro, y Lillian vio cómo su marido volvía a ser humano en presencia de esa criatura diminuta y perfecta. La llamaron Daniel, por el tío al que nunca conocería. El epílogo llegó un año después. Se exiliaron a un remoto pueblo costero en la isla de Jeju. No huían, solo daban un paso atrás y dejaban que los lugartenientes se encargaran del día a día. Lillian y Juni permanecerían en las sombras, moviendo los hilos cuando fuera necesario, pero criando a su hija lejos de la oscuridad. El bar que abrieron era pequeño e íntimo. Lillian servía bebidas con la misma elegancia con la que antes servía vino a personas que nunca la veían. Pero ahora la veían. Todos la veían. Estaba cambiando el pañal de Daniel cuando llegó la carta. Papel grueso sellado con un sello que reconoció de inmediato. El escudo de la familia Kwan dentro de una sola fotografía. Su bar tomado desde el otro lado de la calle. Sin palabras, sin amenazas, solo pruebas. Él sabía dónde estaban. Juni cargó el arma mientras mecía al bebé en su cadera. Su rostro era sombrío. ¿Había escapado o lo habían liberado? Lillian miró el horizonte, el azul perfecto del Mediterráneo, y sintió que las sombras volvían a acechar. ¿Qué hacemos? Sobrevivimos como siempre. Besó la cabeza de Daniel. Pero esta vez lo hacemos juntos. Las sombras esperaban. Siempre esperaban. Pero ellos también. ¿El amor verdadero requiere convertirse en un monstruo? ¿O es lo único que nos salva de la oscuridad? La línea entre ambos está escrita con sangre.
Y Lillian Adams la cruzó en el momento en que pronunció palabras que no entendía a un hombre que había estado esperando su llegada. Algunas jaulas están hechas de oro, otras de promesas, y otras se construyen a partir de las decisiones que tomamos cuando el mundo no nos ofrece buenas opciones. La pregunta no es si quedaremos atrapados, es si elegiremos nuestra jaula o dejaremos que alguien más la construya por nosotros.